Muy buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Parece que están despiertos, ¿eh? ¿Cuántos están listos para escuchar palabra del Señor? Bueno, así tiene que ser, hermanos. Usted viene a la iglesia, viene a reunirse con la iglesia, viene a escuchar palabra del Señor. A veces no lo más, no lo que su oído quiere escuchar, pero lo que el Señor quiere decirle, ¿verdad? Así que esperamos en el nombre del Señor de que hoy usted pueda escuchar palabra que pueda ser de bendición para su vida, que pueda ser constructiva para su vida también. Vamos a empezar, hermanos, con un ejercicio de la memoria. Okay, yo sé que algunos ya la estamos perdiendo, pero vamos a ejercitarla entonces para poder recuperar un poquito. Así que cierre sus ojos. Vamos a empezar cerrando nuestros ojos. Yo lo estoy viendo desde aquí, ¿eh? Cierre sus ojos. Nadie, no se preocupe por su cartera, que nadie se la va a pasar jalando. Cierre sus ojos. Y quiero que piense, hermano, en la interacción más satisfactoria que usted tuvo esta semana, este mes o este año. La plática más satisfactoria, la plática que más lo llenó en esta semana, en este mes o en este año. Y mientras piensa, quiero que se recuerde con quién fue, en dónde estaba, qué le dijo a usted esa persona o qué le dijo esa persona a usted, cómo reaccionó usted, cómo se sintió ante lo que le dijo esa persona. Ok, se acaba este recuerdo. Siga manteniendo sus ojos cerrados. Ahora, transpórtese a la interacción más frustrante y desgarrante que usted tuvo esta semana, este mes o este año. ¿Qué se dijo en esa interacción? ¿Qué le dijeron a usted? ¿O qué le dijo usted a esa otra persona? ¿Cómo respondió? ¿Cómo reaccionó? ¿Y cómo se sintió? Ok, ya pueden abrir sus ojos. ¿A quién le fue más fácil recordar la experiencia positiva, la interacción positiva? ¿A quién le fue más fácil recordar la experiencia negativa? Y es que, ¿sabe qué, hermano? Hay cosas que nos marcan, ¿ah? Hay cosas que marcan nuestra vida. Hay cosas que marcan tu mente, hay cosas que marcan tu corazón, hay cosas que marcan tu espíritu. Algunos nos marcó o nos ha marcado la primer fiesta de cumpleaños que nos hicieron nuestros padres. Siempre hay una fiesta de cumpleaños que no se olvida. Algunos otros nos ha marcado el primer regalito que nos hizo nuestro novio, la novia, el esposo, la esposa. Algunos todavía lo tienen ahí guardado en una esquina, el peluche todo polvoriento y medio pelón, pero ahí lo tienen porque marcó su vida ese primer regalito. Algunos otros les marcó su vida el primer viaje que hicieron a otro país o a otra ciudad fuera de donde vivían. Yo me acuerdo que cuando yo tenía como 13 años, 14 años, allá hace unos añitos atrás, 13 o 14 años, me acuerdo que llevamos de la ciudad donde yo vivía, fuimos a la capital, que quedaba como a 3 horas y media donde yo vivía. Y llevamos a un grupo de jóvenes que nunca había salido del vecindario en donde ellos vivían. Y cuando entraron a la capital, que era noche y día de diferencia en cuanto a desarrollo, en cuanto a infraestructura y todo eso, en comparación al vecindario en donde vivían, esos muchachos estaban literalmente con la boca abierta. Y miren, un McDonald's aquí y un McDonald's allá, un pollo campero. El pollo campero es un pollo frito allá en Guatemala, de que los guatemaltecos están muy orgullosos, por cierto. Un pollo campero por aquí, otro pollo campero por allá. Los muchachos emocionados. Yo estoy seguro que a esos chavos les marcó la vida ese primer viaje que hicieron fuera de su vecindario hacia la ciudad capital. Cosas que marcan nuestra vida.
incluyen también, hermanos, las palabras positivas o negativas que usted recibe o que usted da. Las palabras positivas o negativas que usted recibe o que usted da. Dice el proverbista en el capítulo 18, proverbio número 18, versículo 21, en su primera parte, que en la lengua hay poder de vida y hay poder de muerte. ¿Ha leído usted ese pasaje? Proverbios capítulo 18, versículo 21. En tu lengua hay poder de vida y poder de muerte. ¿Por qué? Porque con tu lengua, con lo que dices, marcas a la otra persona. Varios de ustedes saben de que yo trabajo en una organización que trabaja con niños en extrema pobreza. Busca liberar a los niños de la extrema pobreza. Una de las estrategias principales para lograr esa meta para esta organización es poder ayudar al niño a entablar una relación con un patrocinador o un padrino, que le dicen en otros lugares. Y para alimentar esta relación, buscan cómo conectar al niño y al padrino a través de cartas, a través de mensajes electrónicos o a través de mensajes escritos. Y una de las ideas detrás de esa estrategia es de que el niño pueda escuchar un mensaje positivo en medio del constante mensaje negativo que escucha para su vida. Imagínese a un niño, hermano, que escucha diario, todos los días: tú no sirves, tú no sabes nada, tú no vales nada, estás condenado a estar en esta miseria. Que venga alguien que está lejos y le diga: yo creo en ti, tú puedes, tú eres capaz, tú la vas a hacer, vas a triunfar, para Dios tú lo significas todo. En la mente de ese niño, hermano, las palabras positivas de este padrino marcan su vida. No es de sorprenderse que, de acuerdo a los estudios que hemos hecho ahí en la organización, los muchachos cuando salen del programa, algunos ya de 22 años, uno de los recuerdos más importantes que tienen del programa son las cartas de su padrino. Y de hecho vienen y a veces sacan una caja tal vez de zapatos, de esas rectangulares, repletas de cartas que recibieron de los padrinos. ¿Por qué? Porque han sido marcados por las palabras que le inyectaron los padrinos. Los padrinos inyectaron vida, esperanza, motivación, inspiración en la vida del niño. Tenemos también el otro lado de la moneda. Cuando hay muchachos, hay muchachas, personas que en lugar de recibir palabra de vida, palabra de edificación y de construcción en su vida, recibe acoso, recibe mensaje negativo, el famoso bullying. Ustedes han escuchado del bullying por todos lados. Hay campañas en contra del bullying o el acoso verbal de parte de muchachos y muchachas hacia otros, de adultos hacia otros adultos. Dicen las estadísticas, hermanos, de que el bullying no está limitado únicamente a la interacción personal, sino también en el aspecto electrónico. Yo no sé si a los adultos alguna vez han recibido un mensaje ofensivo en su celular, pero entre chavos, entre muchachos y muchachas, eso se da pero tremendamente. Dicen las estadísticas que entre el 2004 y el 2010, los años 2004 y 2010, un 20.8% a un 40.6% de los adolescentes y jóvenes activos en las redes sociales, por no decir adictos a las redes sociales, activos en las redes sociales, han sido víctimas de acoso electrónico. Y un 11.5% a un 20.1% han sido acosadores ellos. Dicen también las estadísticas que de 2,000 niños o adolescentes encuestados, aquellos que eran víctimas de acoso electrónico eran 2 veces más propensos a suicidarse que aquellos que no recibían acoso. Y lo interesante del asunto es que los acosadores eran 1.5 más veces propensos a suicidarse que aquellos que no acosaban. Miren el poder de vida y muerte, hermano y hermana, que hay en la lengua, que hay en lo que se dice, sea verbal o escrito. Las palabras, hermano, ya sean verbales o escritas, no se las lleva el viento. En más de alguna ocasión habremos escuchado esa frase que dice: son palabras que se lleva el viento. En realidad las palabras no se las lleva el viento, hermano. Las palabras calan, las palabras
penetran, las palabras cortan, las palabras marcan. Gracias al Señor que nos bendice con su palabra, hermano, en donde encontramos consejos y encontramos verdades que ustedes y yo necesitamos entender, necesitamos adoptar, internalizar, creer para saber de que nosotros podemos construir y edificar a nuestro hermano o podemos destruirlo dependiendo de dónde se encuentre en su fe. Y de eso es que quiero hablarle hoy, hermano y hermana. El poder de vida y de muerte que hay en tu lengua, el poder de vida y muerte que hay en tu palabra. Vamos a ver algunas verdades y vamos a empezar en el libro de Santiago. Libro de Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12. Y quiero, hermano, que nos enfoquemos allí por lo menos por unos 15 minutos. Carta de Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 12. Y vamos a ver algunas verdades, 5 verdades que se desprenden de esta porción bíblica con respecto al poder de tu lengua, con respecto al poder de las palabras que tú utilizas, las palabras que salen de tu boca. Y a medida que vamos avanzando en esta lección, hermano, yo no quiero que piense usted en aquella persona que le dijo o aquella persona de quien recibió. Quiero que piense en usted mismo. Porque usted también, estoy seguro que en más de alguna ocasión usted ha sacado palabras que no debía de su boca. Santiago capítulo 3 versículos 1 al 12. Vamos a ver algunas lecciones que son importantes para que usted y yo podamos mantener la paz y podamos construir a aquellos que nos rodean. Mira lo que dice el versículo 1. Santiago le está escribiendo aquí a los miembros de la iglesia. Entonces aquí nos estamos dirigiendo a la iglesia también. Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Y voy a pausar allí. Primer verdad con respecto a lo que tú dices, hermano y hermana, es de que si tú aspiras a ser un líder, si tú aspiras a ser un maestro, ya sea de tus hijos, en la iglesia o en donde sea que te desenvuelvas, si tú aspiras a ser ejemplo, mejor si aprendes a controlar tu lengua. Mejor si aprendes a controlar tu lengua. Esa manera de pensar en la que yo no vivo de lo que dice la gente, esa manera de pensar en la que a mí qué me importa lo que piensen de mí, en realidad para el cristiano no cabe. No debería existir en su mente, en su corazón, porque el cristiano sabe que a través de lo que él o ella dice puede jalar almas para el Señor o puede alejarlas y llevarlas a la perdición. Dice Santiago de que vamos a ser juzgados con más severidad. Vamos a ser juzgados con más severidad. Algunas veces aquellos que están en un rol de liderazgo se sienten como presionados bajo estándares que la propia gente que está siendo liderada, según ellos, no cumple. Pero es parte del paquete. Es parte del paquete ser juzgado de esa manera. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Y por eso es de que aquellos que aspiran a algún tipo de liderazgo, algún tipo de ejemplo dentro de la iglesia, tienen que tener cuidado con lo que desean. Pero no está limitado únicamente a aquellos que tenemos un rol de maestro o de enseñanza dentro de la iglesia, sino también dentro de tu casa. Tú que tienes hijos, tú que tienes hijas, eres un ejemplo para ellos. Y si aspiras a ser un buen padre, si aspiras a ser una buena madre, más te vale que controles lo que sale de tu boca. Porque te observan. Y en el momento en el que después de 10 palabrotas que salieron de tu boca, escuchas que tu hijo dice una y tú vienes y lo regañas, ¿qué es lo que te va a decir tu hijo? Pero si tú las dices también, papi. Pero si tú las dices también, mami. Tal vez tu hijo no te juzgue, pero tu hijo empieza a reflejar el ejemplo que tú le das. Primer verdad, hermano, desprendida del versículo 1 del capítulo 3 de Santiago. Si tú aspiras a ser un líder, si tú aspiras a ser un maestro o algún tipo de ejemplo, mejor si aprendes a controlar lo que dices. Miren lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 14. Y no me pierdas Santiago todavía. Proverbios capítulo 12, versículo 14.
Dice esta versión: cada uno se sacia del fruto de sus labios, y de la obra de sus manos recibe su recompensa. Hay otras versiones que dicen: cada uno cosecha lo que siembra. Dependiendo de las palabras que tú digas, dependiendo de esa semilla que plantes con tus palabras, así vas a recibir tu pago. No se trata de la madurez de la otra persona, se trata de tu propia madurez, porque vas a cosechar lo que siembres. Y tu palabra siembra semilla en el corazón de otros. Regresemos a Santiago, lección número 2, versículo número 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. Todos fallamos mucho, dice. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Segunda verdad, y esto no es para que te excuses ni es para que yo me excuse, pero es la realidad. La lengua es difícil de dominar. La lengua es difícil de dominar. Todos fallamos mucho, dice Santiago. Santiago reconoce de que dominar la lengua es problemático. Dominar la lengua es problemático, pero no es la luz verde para que tú entonces digas todo lo que se te dé la gana. Dicen algunos que la persona más difícil de liderar es uno mismo. ¿Han escuchado eso? La persona más difícil de liderar es uno mismo. Bueno, eso entra en conflictos con algunas definiciones sobre lo que consiste ser un líder y en lo que consiste ser liderazgo. El liderazgo. Sin embargo, hay algunos que dicen eso, de que la persona más difícil de liderar es uno mismo. Pero dice Santiago, llegar a dominar nuestra lengua nos da la capacidad de controlarnos o de autoliderarnos en todo. Eso quiere decir de que si controlar tu lengua te lleva a autoliderarte, no controlarla, entonces te lleva al fracaso en tu vida personal. Mire lo que dice ahora Proverbios capítulo 13, versículo 3. Proverbios capítulo 13, versículo 3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Se lo voy a volver a leer para que esté consciente. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Tenemos, hermanos, que aprender a dominar nuestra lengua. Dominar nuestra lengua, dice Santiago, nos lleva a la perfección o nos acerca a la perfección. Nos permite autoliderarnos, nos permite controlarnos, ejercer dominio propio en cualquier situación con que aprendamos a controlar esta. Aquí. Esa es verdad número 2. Entonces, la lengua es difícil de dominar. La lengua es difícil de controlar. Pero vamos a ver más adelante entonces, ante esa dificultad, qué es lo que conviene hacer, qué es lo que es mejor que tú y yo hagamos para no meternos en las dificultades que nos acarrea el no controlar nuestra lengua. Verdad número 3, regrese a Santiago capítulo 3 y mire lo que dice el versículo 5. Santiago capítulo 3, versículo 5. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Verdad número 3 con respecto a tu lengua, hermano y hermana, es que la lengua es incendiaria. La lengua es incendiaria. Otras versiones dicen de que con sus discursos, con sus alardes, la lengua puede incendiar un bosque. Bueno, eso mismo dice esta versión, que con las cosas que decimos, ya sean positivas o negativas, podemos llegar a tener un impacto tremendo, positivo o negativo, en alguien más. Si la lengua es una chispa y cae en un terreno seco, el incendio es seguro. Y lo más probable es de que ese incendio se salga de control. Ustedes han visto los incendios forestales que hemos tenido aquí en Colorado y han sido devastadores.
acres y acres que se queman, que se consumen, una tremenda devastación en el aspecto natural y algunos en el aspecto material. Allá en Colorado Springs hace 2 años hubo un incendio que quemó casi 500 casas. Hace 3 años hubo otro que quemó casi 400 y quemó no sé cuántas hectáreas de cerro y de bosque. Un paso destructivo. La lengua tiene esa capacidad, la tuya, la de Mati, la de Ofe, la de Víctor, la de Johanna, la de cada uno de nosotros tiene esa capacidad también de poder arrasar con todo lo que está a su paso, si no hay un control sobre ella. Un término común, hermanos, que utilizan los geólogos, diría yo, no sé, aquellos que estudian suelos y todo eso. Un término que utilizan con respecto al área de incendio, a un área de incendio, es la cicatriz del incendio. ¿Ya? En Colorado Springs hay una cicatriz que dejó el incendio que se vino de una parte del cerro al otro. Y así es que se hacen referencia a ese terreno, la cicatriz del incendio. Con tu lengua y con la mía, con tus palabras y mis palabras, nosotros también tenemos la capacidad de dejar cicatrices en el alma, hermano. Cicatrices en el corazón. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Proverbios, capítulo 12, versículo 18. El charlatán, dice, hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. El charlatán hiere con la lengua como con espada. Pero no lo dije con mala intención, decimos nosotros. Pero probablemente no lo dijiste de la mejor manera. Probablemente no lo dijiste en el momento adecuado. Probablemente no era el tiempo para decir lo que dijiste y causaste una herida en el alma de esta persona. La tercera verdad, entonces, hermano, es que la lengua es incendiaria. Podemos, hermanos, convertirnos en destructores accidentales si nosotros no mantenemos control de nuestra lengua. ¿Cuántas veces te has metido en problemas por no controlar lo que dices? Por lo menos una vez, estoy seguro que todos nos hemos metido, por lo menos una vez en problemas por no controlar lo que decimos. Verdad número 4, versículos 6 al 8 del capítulo 3 de Santiago. También la lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. ¿Te das cuenta, hermano y hermana, el poder que está en esta cosita que tienes ahí dentro de la boca? A través de lo que decimos, hermanos, basados en estos versículos, a través de lo que decimos, esta es la cuarta verdad, podemos convertirnos en un instrumento de Satanás. Si tú no controlas tu lengua, si yo no controlo mi lengua, lo que digo, lo que tú dices, podemos convertirnos en un instrumento de Satanás. Similar al pecado que contamina el espíritu del hombre, la lengua, dice Santiago, contamina el cuerpo físico de la persona. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a medida que usted habla más de un rencor que tiene contra una persona o habla más de las debilidades de una persona, ese rencor empieza a alimentarse más. En lugar de convertirse en un desahogo, el rencor crece. La mala impresión de la otra persona crece y empiezas a menospreciar a esa persona porque le diste vuelta y vuelta a través de lo que hablaste en relación a tu prójimo. ¿Se han dado cuenta de eso? Dice Santiago que es un mal irrefrenable que es encendido por el infierno.
Palabras fuertes de Santiago en relación a aquellos que no podemos controlar nuestra lengua. Y yo no entiendo otra cosa, hermano, más que cuando tu lengua está siendo encendida por el infierno, cuando tu lengua está siendo utilizada para destruir, está siendo utilizado por Satanás. Si tú no construyes y destruyes, eso es obra de Satanás. Si tú en lugar de edificar botas, eso es obra de Satanás. Si tú en lugar de hablar verdad dices mentira, eso es obra de Satanás. A medida que hablamos de las cosas, hermanos, negativas, a medida de que nos llenamos la boca de cosas que abundan en nuestro corazón, empezamos a convencernos de verdades inexistentes, empezamos a alimentar percepciones que no son reales y alimentamos tanto el problema que llega el punto en el que ya no podemos dejar de hablar de él. Hay gente que habla de la misma cosa una y otra vez. Hablan de la misma persona una y otra vez y ya te fijaste el fulano y viste lo que hizo y viste que cómo es y viste lo que trajo y viste cómo habló y viste lo que dijo. Y el domingo siguiente y viste al fulano, el mismo hermano, y viste cómo llegó vestido y viste lo que dijo. Y es solo lo mismo, solo lo mismo. Empiezas a alimentarte de cosas negativas, empiezas a echarle leña al fuego. Y dice Jesucristo en Lucas capítulo 6 versículo 45 que de la abundancia del corazón habla tu boca. Tú hablas y al mismo tiempo te alimentas con eso que estás hablando y le estás echando leña al fuego negativo que tienes por dentro. Y dice Santiago, eso contamina al cuerpo y daña todo el curso de la vida. Hay estudios clínicos, hermanos, que han demostrado de que las cosas negativas que hay en el corazón tienen un impacto negativo en tu salud, tienen un impacto negativo en tu presión arterial, tienen un impacto negativo en tu nivel de estrés, tienen un impacto negativo en el corazón. Te acarreas cualquier cantidad de enfermedades porque almacenas cosas negativas en tu corazón. Bueno, contamina al cuerpo físico. Cuando tú te dejas utilizar, cuando tú dejas que Satanás sea el que utilice tu lengua. Entonces, dice Santiago, se convierte en un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Entonces, la cuarta verdad, hermano, con respecto a la lengua, con respecto a lo que tú dices, es que tú puedes convertirte en un instrumento de Satanás. Mire lo que dicen ahora al versículo 9 al versículo 12 de ese mismo capítulo. Quinta verdad, la encontramos en estos versículos. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. La quinta verdad, entonces, de acuerdo a lo que vemos aquí de parte de Santiago, es de que a través de nuestra lengua nosotros nos convertimos en una fuente de bendición y una fuente de maldición al mismo tiempo. Y dice Santiago, eso no debe ser así. Las Sagradas Escrituras, hermanos, usan una palabra fuerte con respecto a aquellas personas que tienen de lo blanco y de lo negro, de lo bueno y de lo malo, del fruto podrido pero del fruto bueno, y le llama contaminación. Así describen las Sagradas Escrituras aquella fuente que da buen y mal fruto, aquella fuente que da agua buena y agua mala, una fuente contaminada. Y mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 16 al 20, utilizando una analogía similar a la que utiliza Santiago. Mateo 7, 16 al 20. Dice, Santiago utiliza la analogía de una higuera y de una vid. Mire lo que utiliza Jesucristo. 7 del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 16 al 20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?
Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto, no da buen fruto, se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. Una fuente contaminada, hermano y hermana, no es apta para el reino de Dios. Una fuente contaminada está lista para ser apagada. Así como una planta que no da buen fruto está lista para ser cortada y echada al fuego, una fuente contaminada, haciendo analogía de la lengua, está lista también para ser desechada. Quinta verdad entonces, hermano y hermana, no podemos ser fuente de bendición y maldición al mismo tiempo. O somos uno o somos el otro, pero no podemos ser los dos. Si somos tibios, a como le dice nuestro Señor Jesucristo, aquella iglesia del Apocalipsis, aquellos tibios, aquellos que están medio calientes y medio fríos, Jesucristo dice está listo para vomitarlos de su boca. Lo mismo pasa con aquella lengua que no es controlada. Aquella lengua que viene el domingo acá a cantar bonito y a decir buenas cosas para el Señor, pero que mañana está insultando al hermano, está chismorreando de él, está murmurando de él, ese mismo está listo para ser desechado. Dios quiera que ninguno de nosotros sea de esos. Porque ese tipo de fuente contaminada no puede estar dentro del reino de Dios. 5 verdades, hermanos, que se desprenden de esta enseñanza que nos da que nos da Santiago. Ahora, ¿qué consejos nos da la Biblia para evitar caer en las trampas de una lengua mal controlada? Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 19, y después Proverbios capítulo 10, versículo 19. Santiago 1, 19 y después Proverbios capítulo 10, versículo 19. Estos son ejemplos prácticos, hermano y hermana, que la Sagrada Escritura nos da para que evitemos meternos en problemas, para que seamos siempre de construcción, que seamos siempre de bendición y no de maldición para los demás. Santiago 1, 19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Mire lo que dice Proverbios 10, 19. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. ¿Cuál cree que es el consejo que está dando Santiago, las Sagradas Escrituras, junto con el proverbista, con respecto al control de la lengua? El primer consejo es: no te apresures a hablar. No te apresures a hablar. Habemos algunos, hermanos, que parecemos de esos carros que están rechinando la llanta, que solo están esperando que le quiten el freno para irse con todo. A veces sabemos algunos así con la lengua. Estamos porque y la otra persona está hablando y yo estoy queriendo interrumpirlo porque ya tengo 20 ideas en la cabeza y las quiero dejar ir todas. Dice el proverbista: el que habla mucho, mucho yerra, pero el sabio refrena su lengua. Dice Santiago: sé lento para hablar, sé rápido para escuchar, pero lento para hablar. Y lento para hablar no es que está diciendo hermanos buenas tardes, no se está refiriendo a eso. Es a que mejor cierres la boca para que no te metas en problemas. Mejor escucha. En lugar de apurarte a hablar y ser escuchado, mejor escucha al otro. Es el primer consejo para que no te metas en problemas con tu lengua. Mire lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo, le leía Proverbios 10, 19. Regrese a ese pasaje otra vez. El que mucho habla, dice, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Otras versiones dicen: el prudente refrena su lengua. Y me llama la atención estas dos palabras porque la prudencia, hermanos, alude a que uno habla con cautela, con moderación, con sensatez, con buen juicio. Eso quiere decir prudente. Entonces a mí me fascinaría que de mí dijeran: ala, qué hermano más cauto para hablar, qué hermano más prudente para hablar.
Este hermano es sensato cuando abre la boca. Este hermano usa buen juicio cuando abre la boca. ¿Y de ti qué dicen? Yo quisiera que dijeran eso de mí. No sé si lo dicen, pero de ti ¿qué dicen? ¡Hala, qué hermana más prudente cuando habla! O dicen de ti: ¡hala, qué hermana cuando habla! Hermanos, ahí damos nosotros pauta de que si hemos sido transformados en la prudencia y la sabiduría del Señor, o si continuamos todavía siendo insensatos, de acuerdo a como lo describe el proverbista. Santiago 3:17, y no lo vamos a leer porque es muy extenso, pero Santiago 3:17 en adelante te habla del tipo de sabiduría que Dios quiere que utilicemos al momento de nuestras palabras. O sea que mejor si lo vamos a leer. Mejor si lo vamos a leer. Santiago capítulo 3 versículo 17. Estos son versículos, hermanos, que yo estoy seguro que ustedes y yo hemos escuchado en muchísimas ocasiones antes, pero nos cuesta internalizar, nos cuesta adoptar y vivir por ellos. Santiago 3:17, después de hablarle a los hermanos, diciéndole que controlen su lengua, se pasa a hablarles del tipo de sabiduría con el que deberían tratarse los unos a los otros. Y mire lo que dice el versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Así se ve la sabiduría que viene de lo alto, así se escuchan tus palabras llenas de sabiduría. Cuando tú vayas a hablar, hermano, ponte a pensar en qué es lo bondadoso que puedo decirle a esta persona, qué es lo pacífico que puedo decirle a esta persona, qué actitud dócil, con qué actitud dócil puedo hablarle a esta persona, cómo puedo llenar mis palabras de compasión al hablar con esta persona. Esa es la sabiduría que estamos llamados a tener al momento de interactuar entre nosotros. No te apresures a hablar, entonces. Es el primer consejo que nos dan las Sagradas Escrituras. Segundo consejo, Proverbios capítulo 15, versículo 28. Proverbios capítulo 15, versículo 28. Dice el proverbista: el corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. Segundo consejo, piensa antes de hablar, hombre. Piensa antes de hablar. ¿Tienes idea de cuántos problemas, cuántos malos entendidos de repente te habrías evitado si hubieras pensado antes de decir lo que dijiste? Y se imaginan cuántos matrimonios y cuántos divorcios se habrían salvado, hermanos, si el cónyuge hubiera pensado antes de hablar, antes de herir a su esposo o a su esposa. Hay que pensar antes de hablar. Muchas veces nos dejamos dominar por las emociones, nos dejamos dominar por los instintos, y ahí vamos con la palabra hiriente. Y después, cuando ya están haciendo las paces, discúlpame, es que no lo quise decir, es que lo dije sin pensar. Sí, te perdono, te dice el cónyuge, pero después te lo va a echar en cara, porque fueron palabras hirientes. Eso de que lo dije sin pensar no debe caber en la cabeza del cristiano transformado. No levante la mano, pero si tú eres uno de esos que habla sin pensar, mejor si vas reevaluando tu filosofía de vida. Porque habemos algunos que, ay, hermano, es que si a mí me dicen, a mí me buscan, me encuentran, hermano. Si a mí me buscan, me encuentran. Y yo no me dejo, hermano. Yo no me dejo. Si a mí me dicen una, yo le digo dos. Tenemos que pensar antes de hablar. Proverbios capítulo 16, versículo 21, la primera parte, mire lo que dice. Proverbios 16, 21. Y después brínquese a la primera parte del versículo 23. Al sabio de corazón se le llama inteligente. Versículo 23. El sabio de corazón
controla su boca. Al sabio de corazón se le llama inteligente, y el sabio de corazón al mismo tiempo refrena su boca, controla su boca. ¿Te dicen inteligente o te dicen otra cosa? Hermanos, tenemos que meditar las palabras que vamos a utilizar. Váyase 3 capítulos más adelante, 4 capítulos en el capítulo 21 siempre de Proverbios, y mire lo que dice el versículo 23. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Esa palabra refrenar, hermano, va acompañada de esa idea de que tú piensas las consecuencias de lo que vas a decir. Entonces mejor te quedas callado cuando debes, en lugar de hablar. Y aunque te tengas que morder el dedo, te tengas que morder la lengua, tu sabiduría que viene de lo alto te dice de que no sería pacífico decir lo que ibas a decir. Entonces mejor te quedas callado. Debemos ser sabios de corazón, hermanos. Consejo número 3 de parte de las Sagradas Escrituras. Consejo número 3. Váyase al libro de Proverbios una vez más en el capítulo 11 y mire lo que dice el versículo 12. Proverbios capítulo 11, versículo 12. Márquelo y también marque Proverbios capítulo 17, versículo 28. Proverbios capítulo 11, versículo 12, y de ahí Proverbios capítulo 17, versículo 28. Mira lo que dice 11:12. El falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. Capítulo 17, versículo 28. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Lo que yo veo, hermano, en estos versículos es el tercer consejo que me dice que si no tienes nada bueno que decir sobre los demás, mejor quédate callado. Si no tienes nada bueno que decir sobre tu hermano o sobre tu hermana, mejor quédate callado. Mejor quédate callada. Habemos algunos que abrimos nuestra boca únicamente para criticar, únicamente para ver lo malo del hermano, lo malo de la hermana, o lo malo del familiar, lo malo del papá, de la mamá, de los hijos, lo que sea, y somos rápidos para criticar. Dice el proverbista, si no tienes nada bueno que decir, mejor cierra la boca, hombre. Cierra la boca. Versículo 28 dice que hasta un necio, del capítulo 17, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Hermanos, tenemos entonces que aprender a refrenar nuestra lengua por si acaso no lo hemos entendido todavía. Dicen las Sagradas Escrituras que aquel que tiene algo malo que decir o alguien que empieza a levantar disque testimonios sobre sus hermanos pero que no son correctos, a ese se le llama chismoso. A ese se le llama chismoso. Y tú, hermano y hermana, tienes que evitar hacerte cómplice del chismoso. Miren lo que dice Proverbios 20:19. Proverbios 20:19. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Yo no sé, hermano, pero a mí me queda bastante claro de que incluso para poder dominar nuestra lengua, para poder dominar las cosas que digo, tengo que examinar también mis amistades. Porque hay amistades, hay compañías que me van a llevar a meterme en problemas, que me van a empujar a decir cosas que no debo, me van a empujar a chismear sobre mi hermano, a murmurar sobre mi hermana con respecto a mi hermana, y me voy a meter en problemas con el Señor. Si no tienes nada bueno que decir sobre tu hermano, mejor quédate callado. No te vuelvas cómplice del chismoso ni del murmurador. Hermanos, uno de los cánceres más tremendos que puede existir dentro de una iglesia es el chisme dentro de ella. ¿Por qué? Porque empieza a crear divisiones entre los mismos hermanos.
Y nuestro Señor Jesucristo dice que una casa dividida contra sí misma no prevalece, no se mantiene de pie, o sea, se derrumba. No podemos permitir que el chisme entre en nuestra congregación. No podemos permitir que la murmuración se apodere de cada uno de nosotros, porque nos vamos a traer a la congregación para abajo. Y Dios no quiere, hermano, que tú seas uno de los agentes de haberse traído a la congregación para abajo. Cuando usted va al libro de Proverbios capítulo 6 versículo 16 en adelante, mira este listado del que hablamos hace un par de semanas, de las cosas que el Señor aborrece y las cosas que el Señor detesta. Y la última que está en el listado dice: aquel que siembra discordia entre hermanos es detestable para el Señor. No puedes dejarte llevar por el chismoso. Esa frase de que es que el chisme no mata pero entretiene, no cabe dentro de nosotros. ¿Ah? Hermano, yo no soy chismoso, pero a ver, pues cuénteme. ¿Ah? Y hasta los oídos como que parecemos perros, hasta se nos ponen así, ¿va? Para estar más atentos y aquí más abiertos, para poder escuchar mejor el chisme que me trae el hermano o la hermana. No podemos, hermano, dejar que eso se apodere de nuestro corazón. Consejo número 4. En el libro de Proverbios capítulo 17 versículo 27. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Se lo leo de nuevo. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Bueno, resulta ser de que vas a hablar. Controla tus emociones cuando hables. Muchas veces la manera en la que dices las cosas son las que te acarrean el problema y no necesariamente lo que dijiste. La impulsividad con la que dijiste las cosas, la falta de control, lo exaltado, el grito que pegaste, eso te lleva a empeorar las cosas. Y dice el proverbista de que el prudente controla sus impulsos. Mantén la calma. Mantén la calma cuando hables. Habemos muchos, como decíamos hace unos minutos, que nos dejamos llevar por nuestros impulsos, nos dejamos dominar por ellos. Y lo desafortunado es de que nuestros impulsos normalmente tienden a la parte negativa, tienden a la parte que nos mete en problemas. Contrólate cuando hablas. Y el último consejo, hermanos, para terminar. En Efesios capítulo 4, salimos un poco de Proverbios y nos vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 25 y 29. Y con este voy a concluir los consejos que nos da las Sagradas Escrituras, entre muchos, con respecto a cómo mantenernos alejados de problemas con nuestra lengua. Efesios capítulo 4, versículos 25 y 29. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. El quinto y último consejo que quiero compartir, hermanos, con ustedes basado en estos versículos, es que cuando hables, habla verdad. Y cuando hables verdad, háblala motivada por el amor. Cuando hables, habla verdad. Y cuando hables verdad, habla motivado por el amor. La definición que el apóstol Pablo nos da en 1 Corintios capítulo 13, todo el capítulo con respecto al amor, dice que el amor se goza en la verdad. No se goza en ver al hermano destruido, no se goza en levantar falsos en contra de nuestro hermano, nuestro prójimo, se goza en la verdad. Y dice Pablo a los hermanos en Éfeso: hablen verdad entre ustedes. Es bueno, hermano, es posible decirle a alguien la verdad sin herirlo, pero tienes que pensar lo que vas a decir. Tienes que ir motivado por amor a tu hermano para lo que le vas a decir. Es que las verdades duelen, hermano. Entonces, que si va a caer alguien, pues que caiga.
No, no se trata de eso, se trata de construir a tu hermano, se trata de ayudarle a crecer, se trata de edificarlo, no de destruirlo, no de hundirlo. Habla verdad motivado por el amor. Si nuestra experiencia, si la experiencia que recordamos al principio de esta reflexión, hermanos, fue la experiencia negativa que muchos confirmaron que era, es muy probable que nosotros hayamos recordado eso porque todavía tenemos la herida que dejaron las palabras que nos dijeron. O es probable que todavía nosotros tengamos una herida por las palabras que nosotros mismos dijimos. No nos engañemos pensando que cuando dejamos salir veneno de nuestra lengua, veneno de nuestra boca, el único lastimado es el otro. Tú también te estás lastimando. Tú también estás dejando que raíces de amargura y de rencor crezcan en tu corazón. Quiera Dios, hermanos, que los consejos que hemos escuchado en esta tarde nos ayuden a reflexionar sobre cómo interactuamos nosotros con nuestros hermanos, cómo interactuamos nosotros con nuestras familias, porque esto no es aplicable únicamente durante la iglesia, dentro de la iglesia, sino también con las relaciones de cualquier persona. Tus compañeros de trabajo se van a ver bendecidos si tú interactúas así con ellos. Los miembros de tu familia se van a ver bendecidos si tú interactúas así con ellos. Los miembros de la iglesia, tus hermanos en la fe, también se van a ver bendecidos cuando tú interactúes así con ellos. Que Dios te bendiga, hermano.